En su libro titulado Las pinceladas finales, Chuck Swindoll le pregunta al lector si alguna vez tuvo en cuenta las implicaciones de estar satisfecho con algo menos que la excelencia, sea en los negocios, la educación, la ciencia o la medicina. Él escribió esto: gracias a Natalie Gibbel, pude ver qué sucedería si el 99.9% de las personas se consideraban lo suficientemente buenas. De ser esto así, este año la Agencia Federal Impositiva no hubiera perdido 2 millones de documentos. 291 intervenciones coronarias no se habrían realizado incorrectamente. No se hubieran escrito 20.000 recetas de medicamentos erróneas y 12 bebés no se hubieran entregado erróneamente a otros padres. La verdad es que jamás experimentaremos la perfección en la vida. Algunos bebés fueron entregados a los padres equivocados. Los marcapasos a veces no funcionan y la agencia impositiva pierde algunos documentos. Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Hoy vamos a ver en Romanos capítulo 5, versículo 2, el mensaje que denominé Abriendo el regalo en su segunda parte. Chuck Swindoll luego pasa a hacer una comparación entre lo que esperamos de la vida, pero nunca obtenemos, con lo que Dios ha hecho por los creyentes al declararnos justos. Él nos justifica, dice Chuck Swindoll, nos declara 100% justos. Ahora, recuerde, la justificación no significa que usted es justo, porque uno peca todos los días. Justificación significa que Dios lo declara justo y quita todos los pecados de su registro, todo pecado que cometió antes y después de la salvación. No podemos ser casi justos. Si es menos del 100%, no podemos ser declarados justos. Seríamos casi justos. Isaías 1:18 tendría que decir entonces: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser no como blanca lana, sino como lana rosa. Y cuando Jesús dio su último respiro, tendría que haber dicho: está casi consumado. Y nosotros tendríamos que haber seguido esforzándonos, sumando algo a lo que Cristo evidentemente no terminó en la cruz. Pero esto no es así. Esto es lo que dice Chuck Swindoll. Justificados significa que estamos 100% perdonados. Nuestros corazones y almas son como la nieve recién caída. La mancha de nuestro pecado es limpiada para siempre. Y según la palabra de Dios, ese solo es el comienzo de lo que Dios hace por los que Él justifica. En Romanos capítulo 5, versículo 1, descubrimos que la paz es un regalo perfecto de Dios, dado a aquellos que creen en el tratado de paz que estuvo en la cruz hace 2000 años. Pero la gracia es un regalo perfecto que solo proviene de Dios. En el próximo versículo, el apóstol Pablo entrega las noticias de que Dios nos ha dado otro regalo. Él nos dio el regalo de la gracia. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice así la Biblia: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios por este momento. Uno tiene que comprender que este derecho de acceso a Dios era algo revolucionario para los creyentes de aquella época, cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Los judíos y los gentiles no estaban acostumbrados a la accesibilidad en la alabanza, estaban acostumbrados a la distancia. Estaban familiarizados con una serie de barreras, impedimentos. No había puentes cuando llegaban a adorar a Dios. Y aquí quiero que miremos: las paredes del templo bloqueaban el acceso a Dios. El templo en Jerusalén fue diseñado con varias divisiones y patios. El acceso era más y más restringido a medida que uno penetraba más en el edificio.
La primer pared del templo separaba al patio de los gentiles del interior. La primer pared del templo estaba separando a ese patio de los gentiles del interior del templo. Los gentiles solo podían llegar hasta el primer perímetro del templo. Allí en la pared había inscripciones que decían que si uno iba más allá, sería ejecutado. Hasta el gobierno romano contemplaba la pena de muerte para los infractores. Hay 2 advertencias grabadas en piedra que se han encontrado en excavaciones y están en museos en la actualidad. Estas advertencias indicaban a los gentiles que no pasaran. Solo los judíos podían ir más allá de estas. La segunda pared del templo separaba al patio de las mujeres judías con el de los hombres. La tercera pared del templo apartaba a los sacerdotes del resto. O sea, detrás de la tercera pared, con puertas doradas, solo se permitía el acceso a los sacerdotes judíos. La última pared era la que separaba a los sacerdotes de la presencia de Dios. Había una cortina que separaba el lugar santísimo y la presencia de Dios de los sacerdotes. Solo el sumo sacerdote podía entrar y solo una vez al año. Pero aquí veamos el regalo perfecto de la gracia por medio de Jesucristo que nos da el acceso a Dios. Sin embargo, Jesucristo, el último Cordero, pagó por completo la ofrenda por el pecado que separaba al hombre de la presencia de Dios. Y, después de haber clamado en la cruz consumado es, esa cortina se partió en 2 por manos invisibles, desde arriba hasta abajo, lo cual significaba que la mano de Dios ha quitado por completo ese impedimento de la humanidad. Ahora, hombres y mujeres pueden adorar a Dios en su intimidad. ¡Qué verdad más increíble es esto! Pedro entregó las noticias en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que cada creyente es un sacerdote. ¿Recuerda ese pasaje? Ahora ya no hay necesidad de un representante, ni de un mediador humano, ni de un confesor. Todos los creyentes son ahora sacerdotes. Cada creyente puede adorar a Dios inmediatamente, continuamente, personalmente, transparentemente e íntimamente. Esta es la maravillosa verdad para los creyentes en Roma, algo absolutamente distinto y nuevo. Esto es lo que los padres de la Reforma llamaron el sacerdocio individual del creyente. No hay más paredes que nos separen del lugar santísimo. No hay más barreras. Solo hay un puente, un mediador, Jesucristo mismo. La Iglesia Ortodoxa ora a Dios por medio de sus santos patronos. La Iglesia Católica reza a Dios por medio de María. Yo tengo amigos en esas iglesias y me cuentan la misma historia de que si yo quiero que mi Padre terrenal me dé algo, voy por lo general a acudir a mi madre o a algún amigo cercano para que le pidan a mi Padre en mi lugar, y de esa manera hay más oportunidad de obtener lo que quiero. Mi respuesta es siempre la misma. Supongamos que yo soy tu amigo o algún familiar tuyo, y tus hijos están con hambre y sed y vienen y me dicen, por favor, dígale a papá que nos dé algo de comer. ¿Cómo te sentirías si tus hijos no te piden directamente a ti? ¿En qué tipo de padre te convertirías? ¿Qué relación revelaría eso? Nuestro Padre Celestial también se ofendería si le pedimos a otro que le pida a Él que nos dé lo que Él sabe que necesitamos y espera que le pidamos. En la actualidad hay miles de protestantes que con ingenuidad esperan que sus necesidades se escuchen en el cielo por medio de evangelistas y pastores de la televisión que dicen ser ungidos por Dios. Lo que estos personajes afirman es que si uno les envía un pedido de oración con una donación u ofrenda adjunta, ellos van a poner las manos sobre sus pedidos y Dios les va a prestar atención. ¿El derecho de adoración está a la venta? Escuche muy bien.
Una de las características claves de la falsa religión y los falsos maestros es que violan la verdad doctrinal del sacerdocio del creyente. En otras palabras, su religión enseña que el creyente común y corriente aún tiene barreras y paredes para llegar a Dios. Ellos enseñan que son solo ellos los que tienen un contacto especial y usted solo debe ir y confesar por medio de ellos y hacer los pedidos por medio de ellos para que Dios finalmente lo escuche. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 24, y espero que anote estos versículos. Jesús es el mediador del nuevo pacto. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios es enfática. Pero permítame hacer una introducción a la gracia de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 2, que Jesucristo nos provee acceso directo y personal y entrada a esta gracia. Esta palabra entrada, o en algunas versiones introducción, es una palabra muy especial que en el lenguaje original se refiere a ser presentado personalmente a la realeza. Erwin Lutzer, pastor de la iglesia de Moody en Chicago, escribió acerca de este versículo algo interesante en un libro que tengo en mi biblioteca. Él estaba dando una charla en una conferencia en Washington, D.C., y en la audiencia había un miembro del servicio secreto. Este se acercó a Lutzer y le preguntó si a él y a su familia les gustaría visitar la Casa Blanca y la Oficina Oval, dado a que el presidente se encontraba de vacaciones. Lutzer accedió al ofrecimiento. Al otro día se encontraron en la puerta de la Casa Blanca y Lutzer escribe esto, escuche bien. Cuando llegamos a la primer puerta, el primer puesto de control, una de mis hijas le presentó la cartera a uno de los guardias para que la inspeccionara, pero el guardia le hizo señas de que podía pasar. El agente le dijo: «Usted viene con el pase». Luego, al entrar a la Casa Blanca, nos encontramos con otros guardias que miraron a la gente y le dijeron: «¿Está con él? Pase». La analogía es obvia. Uno se estremece cuando se da cuenta de la impresionante santidad de nuestro Dios eterno, que es sublime. Sabemos que somos criaturas pecaminosas y que seguramente algún centinela angelical va a obstruir nuestra comunión con Dios el Padre. Sabemos que seguramente el Padre mismo nos va a despachar. Sin embargo, Él mira al que se acercó y el mensaje es claro. Usted está con Él, el Cordero, mi Hijo, el Salvador. Pase adelante. Piense en aquel día en que cuando muramos y lleguemos a la maravillosa ciudad celestial, donde las puertas son perlas y las paredes son de piedras preciosas y la gloria de Dios ilumina el cielo. Podemos, aunque sea, tener la esperanza de pasar la guardia de ángeles que, según Apocalipsis capítulo 21, estará en cada una de las 12 puertas. ¿Podremos pasar mientras estos ángeles dirigen su mirada hacia nosotros al acercarnos a estas puertas eternas? Ellos verán a aquel que nos introdujo a la gracia, el que nos dio el ascenso al cielo, y en ese momento accederemos a la ciudad celestial mientras los ángeles nos mirarán y dirán: «Usted está con Él, pase». Pienso que el apóstol Pablo, que le está dictando esta carta a los romanos, a Tercio, su amigo y escriba, bate sus manos al caminar de un lado a otro y piensa en esto. Tercio, imagínate esto. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estoy seguro que Tercio debe haber dicho: «Tengo que hacer una pausa y pensar en esto. ¡Qué glorioso!». Estoy seguro
que tuvieron una reunión de alabanza en ese mismo momento. Pero también quiero mostrarle cómo estamos siendo impactados por la gracia de Dios. Pablo ha revelado que los creyentes fueron introducidos a la gracia de Dios, pero me gustaría señalar en segundo lugar que también vamos a ser impactados por la gracia de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. La Biblia habla con frecuencia acerca del creyente estando firme. Se trata de una palabra griega con varias derivaciones. La palabra es istemi. Pablo escribe en Romanos 11:20, pero tú por la fe estás en pie. En Romanos 14:4 dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. En 1 Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. En 2 Corintios 1:24 dice la Biblia, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. En Efesios 6:11 al 13 dice así la Biblia, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Colosenses 4:12 dice también la Biblia, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y en 1 de Pedro 5:12, Pedro escribe así, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es interesante que se dice tanto creyentes como incrédulos que en algún punto estarán ante Dios. Para el creyente, Judas escribe en el versículo 24 de su epístola, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Sin embargo, para el inconverso, aquel que no conoce al Señor como Salvador, la Biblia advierte en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 12, de esta manera, escuche bien, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En otras palabras, un día los creyentes estarán delante de Dios con gran gozo, mientras los incrédulos estarán ante Dios con un gran juicio. ¿Y usted? ¿Estará ante Dios con gozo o con juicio?, le pregunto. Hoy no es demasiado tarde para decirle a Cristo que lo perdone de sus pecados y lo salve del infierno y del juicio de Dios. No es demasiado tarde para juntarse con aquellos que creen en su Hijo y encontrar en Él la promesa del gozo eterno. Pero vamos a una aplicación. El tiempo está transcurriendo. Llegamos a este punto y ahora, cuando Pablo usa la palabra para estar firmes en Romanos capítulo 5, versículo 2, no está hablando de ningún tipo de nueva fuerza, sino que se refiere al nuevo estatus del creyente. Él estaba hablando literalmente de nuestro estado. O sea, vivíamos en un estado bajo la ley, pero ahora estamos bajo la gracia. Permítame aplicar este versículo dando dos desafíos que emergen del estado de gracia que uno vive. La gracia es un nuevo estado, disfrútelo. El primer desafío es que la gracia es su nuevo estado, disfrútelo por favor. Entonces, ¿cómo es vivir en un estado de gracia?, se puede preguntar usted. Es igual que vivir en un distrito o provincia. Este tiene sus fronteras o límites, un escudo o una bandera que los distingue de los demás.
también uno paga impuestos al mismo y no a otro. También respeta sus leyes y ordenanzas. Es el lugar en el que vive, es lo que más le importa, es su morada. Cuando uno vive en el estado de gracia, se alegra por el avance de la gracia, invierte dinero en los esfuerzos de la gracia, interpreta las noticias a la luz de la gracia, ama el hecho de que vive en un estado de gracia y tiene una membresía en la comunidad de la gracia. Así es vivir, disfrutando de ese estado de la gracia. Pero también la gracia es su nuevo espíritu. Expréselo. Hay un segundo desafío que quiero dejarle, y se trata de que la gracia es su nuevo espíritu. Así que expréselo. La palabra entrada o acceso tiene otra variación en el idioma griego. Se utiliza para describir el lugar donde los barcos entran al puerto. Era una especie de puerto en el cual los barcos podían amarrar durante las tormentas. ¿Es esa una descripción del creyente? ¿Somos puertos seguros para otros que necesitan resguardarse? ¿Es la iglesia un refugio en el cual la gente viene para protegerse de la tormenta? Es más, ¿es esta una iglesia en la cual la murmuración se cambia por palabras de gracia? ¿Es esta una iglesia en la que el dar el beneficio de la duda a otros es la regla y no la excepción? ¿Es esta una iglesia donde todos consideran a su prójimo como más importante que uno mismo? ¿Es así nuestra iglesia? Francamente, la verdad es que la mayoría de nosotros somos propensos a comprender lo que aquel poeta anónimo escribió con humor, diciendo: el habitar en las alturas con los santos que conocemos, eso sería gracia y gloria, pero el habitar aquí abajo con los santos que conocemos, bueno, eso es otra cosa. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, escribió en Romanos 12, versículos 10 al 13 de esta manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Sabe qué? No hay forma de que esto suceda sin el impacto sobrenatural de la gracia de Dios en las vidas de aquellos que están dispuestos a expresarlo. Amigos, no estamos en la gracia porque lo merezcamos, y no actuamos con gracia para con los demás porque se lo merezcan. Si se lo merecen, no sería gracia, ya que la gracia es un favor inmerecido. A causa de la gracia de Dios, Jesucristo se hizo siervo para suplir sus necesidades. Le pregunto, ¿es usted un siervo para con los demás o espera ser servido? Usted fue perdonado. ¿Perdona a los demás? Dios fue misericordioso con usted. ¿Ofrece usted misericordia a los demás? Dios le dio un honor que no merece. ¿Honra usted a los demás? La gracia es su nuevo estado de vida. Disfrútelo y expréselo. Es como la gracia de ese pequeño del que leí, que iba a su escuela a participar de una obra de teatro. Toda la clase de segundo grado estaba involucrada en esta obra. Él estaba muy entusiasmado con este evento, pero su madre estaba preocupada de que él no recibiera un rol en el que le tocara hablar. Ella no lo quería ver desilusionado, así que esperó a que él regresara de la escuela, y el chico regresó con una gran sonrisa y le dijo: «Mamá, me seleccionaron para que aplauda». ¿Cómo cambiaría la iglesia si los miembros acudieran con la intención de animar a los demás? Hablé con una pareja que hace unos 7 meses que viene a nuestra iglesia. En un principio tenían dudas a causa de unos rumores que escucharon. Uno de estos rumores
era que para ser miembro de la iglesia uno tenía que entregarle a los ancianos información financiera de cuánto ganaba y cuánto pensaba dar. Después de haber visitado la iglesia por unas 5 semanas, un amigo les preguntó a dónde iban y ellos le respondieron: a la iglesia colonial. El amigo les respondió: oh, yo no iría ahí. Me dijeron que la gente baila en los pasillos. ¿Bailar en los pasillos? Si estamos tratando que la gente cante de veras en vez de mover los labios. Sería bueno que alguien nos acusara de tener demasiado gozo. Sería bueno escuchar que sonreímos mucho, que estamos muy contentos. Me encantaría que hubiera un rumor así. También le encantaría al que escribió en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La palabra exhortándonos en el griego es parakaleo, que significa poner coraje en otros, animar a los otros en amor y buenas obras. ¿Por qué tanto gozo? Porque los creyentes han escapado al juicio y han recibido maravillosos regalos. Los creyentes han recibido regalos como este de la gracia. Ahora vivimos en un estado de gracia y tenemos el Espíritu de gracia y nos regocijamos en la esperanza que tenemos en la gloria de Dios. Así que anímese y anime a otros. Siempre hay alguien cerca suyo que necesita ánimo. Fíjese quiénes son, cómo puede orar por ellos. Cantemos acerca de la gracia de Dios. Sublime gracia del Señor, cuán dulce es. Gracia que salvó a un pecador como yo. Estaba perdido, mas ahora fui hallado. Estaba ciego, mas ahora veo. Qué hermosa letra, escrita por un hombre que nunca se recuperó de su conversión. Lleno de gozo, superado por la gracia de Dios. Y de esa manera, espero que cada uno de nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana. Ese es el desafío que le dejo para usted.